Se dice que un número natural es factorión si al sumar los factores de los dígitos que lo componen dan el mismo número. Así, 145 es un número factorión, ya que 1 factorial más 4 factorial más 5 factorial es igual a 1 más 24 más 120. Y eso da 145. Desarrolla un programa que, dado un número natural, indique si el mismo es factorión. Como limitación, tome que la descomposición de los dígitos del número dado no debe ser realizada empleando funciones de manejo alfanumérico. Saque solamente las cuentas. Veamos una sencilla cuenta para sacar los dígitos de un número. Fíjense, si dividimos el número dado, por ejemplo 145 entre 10, obtenemos que su división es 14 y sobra 5. El 14 lo podemos obtener en el caso de los números enteros mediante el operador div. Y el 5 lo podemos sacar a través del operador mod. Si aplicamos esta división de forma sucesiva, eso implica que vamos a estar trabajando dentro de un ciclo. Tenemos que 14 entre 10 da 1, sobra 4. Y 1 entre 10 da 0 y sobra 1. Así que, como pueden ver, nosotros hemos obtenido cada uno de los dígitos y detenemos estaciones en el momento que el número llega a 0. Para resolver nuestro problema vamos a tener una sencilla pantalla en donde solicitamos en una caja de edición el número y tendremos una etiqueta que inicialmente su propiedad visible está en falso. Dándole doble clic al botón de calcular, lo primero que vamos a hacer es leer nuestro valor, un valor que va a estar en la caja de texto y como va a ser entero lo vamos a convertir desde una forma alfanumérica a una representación entera. No olvidemos que n tenemos que declararlo y de una vez decimos que n va a ser de tipo entero. Ahora lo que tenemos que hacer es dar inicio a un ciclo en donde iremos descomponiendo el número para ir tomando cada uno de los dígitos que lo componen. Así que la variable dígito va a ser igual a n mod 10. Que es lo que nos va a ir tomando dígito a dígito tal como lo habíamos explicado previamente. No se olvide que a medida que vayamos avanzando, n también se tiene que ir reduciendo, así que n va a ser igual a n div 10. Vamos a ir acumulando los dígitos que estamos tomando en una variable suma, así que suma va a ser igual a suma más, en este caso no se olvide que nos interesa obtener es la suma de los factoriales de los dígitos, así que vamos a partir del hecho de que vamos a definir una función factorial del dígito que acabamos de tomar. El ciclo se debe determinar cuando el valor de n sea igual a 0. No olvidemos que tenemos que declarar nuestras otras variables, así que tendremos la variable suma, que también es entera, y declaremos dígito como una pequeña optimización tipo byte, porque al final de cuentas se dan valores que están entre 0 y 9. ¿Qué deberíamos de saber? Nosotros tenemos que comparar si la suma es igual al valor originalmente entregado. Así que comparamos suma con n. En caso de que sean iguales, en el resultado, en la etiqueta que nosotros hemos hablado, daremos un mensaje donde indicaremos que el número es factorión. En caso contrario, el número no será factorión y eso lo hacemos en el estamento else de nuestro if. No se olviden que tenemos que hacer visible nuestra etiqueta. Hay que tomar en cuenta algo importante, que es un error común. Recuerde que n es un valor que hemos convertido en 0 con los cálculos, así que realmente deberíamos de tener un respaldo de ese valor n
con el que nosotros haremos la comparación posteriormente. También, por supuesto, se debe de declarar esta nueva variable. Para calcular el factorial del número, por ejemplo 4, nosotros vamos a utilizar dos variables, un contador y un acumulador. Ambos valores vamos a empezarlos en 1. ¿Y qué vamos a estar haciendo? De forma repetida, lo que implica que vamos a estar trabajando dentro de un ciclo. El contador lo vamos a ir incrementando de 1 en 1, así que de 1 pasamos a 2. Ese resultado lo multiplicamos con lo que está almacenado previamente en el acumulador. Por eso es importante que el acumulador comience en 1. El contador pasa a 3, lo multiplicamos por 3 lo que había en el acumulador y así llegamos hasta el número final. En este caso llegaríamos hasta 4, entonces tendríamos 1 por 2, por 3, por 4, que es 4 factorial. Ahora lo que nos queda es programar una función que nos permita calcular el factorial de un número entero. Esto se hace después de hacer las declaraciones de variables en la zona de declaraciones del procedimiento y vamos a hacer una función local estrictamente. Comienza con la palabra reservada function y nosotros, tal como habíamos indicado previamente, vamos a llamar esta variable factorial. Ya veremos qué parámetros y cómo se define finalmente el encabezado de la función. Ella va a tener un cuerpo de sentencias y en este cuerpo de sentencias lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar nuestros contadores en 1, que es la variable fat. Vamos a hacer un ciclo donde la variable de control también va a comenzar en 1 y llegará al valor n, al que le vamos a calcular el factorial. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese ciclo? Vamos a hacer la variable fat y va a ser igual a la variable fat, que está inicialmente en 1, multiplicado por este contador. Recuerde, toda función debe al menos una vez tener el identificador de la función del lado izquierdo de una asignación y que esa instrucción sea ejecutada. Lo que nos queda ahora es hacer las declaraciones de las variables que nosotros vamos a emplear dentro de esta función. Siempre yo recomiendo que ustedes hagan que las declaraciones de todas las variables que se hagan en la función se realicen dentro de ella, sea en la zona de declaraciones o en el pase de parámetros. Así que la variable fat, nosotros vamos a decir que es de tipo entero. Y va a ser de tipo byte. Fíjense una cosa, estas dos variables realmente no son resultados, son valores intermedios dentro del cálculo, por eso yo la declaro en la zona de declaraciones. N, al contrario, es una variable que va a servir como dato, porque es lo que nosotros estamos recibiendo de la zona de llamada, así que en el encabezado se hace este tipo de declaraciones y n es del tipo byte, por ejemplo. Finalmente, como toda función, nosotros tenemos que indicar cuál es el resultado que está asociado al resultado de la función. En este caso será también tipo entero. Así que ya tenemos nosotros nuestro programa en el cual estamos haciendo que sea consistente los resultados con los cálculos de la función y las variables declaradas en la zona de llamada. Ponemos a que sea compilado el programa. Ciertamente nos falta un punto y coma aquí que se coloca. Volvemos a tratar de ver si está bien, lo compilamos.
pues ahora que empieza a funcionar, vamos a probar con 145, que es un número factorión. Probando con 123, obtenemos que no es un número factorión, por lo que vemos que el programa está funcionando correctamente.